Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Vamos a analizar una acción, el precio de una acción de la empresa Smith Wesson, Smith Wesson Brands. ¿Okay? La he incluido últimamente en mi portafolio y quería compartirte por qué tomé la decisión de invertir en Smith Wesson. Este video no es un video educativo, no es una recomendación de inversión y vamos a conversar un poquito sobre Smith Wesson, ¿ok? Vámonos a la aplicación o a la página de Finbox. Te comparto en la descripción el link para que puedas sacar tu cuenta y puedas hacer el mismo análisis que yo estoy haciendo en este momento, ¿ok? Smith Wesson, ¿de qué se trata? Es una empresa, déjame activar acá, es una empresa que diseña, fabrica, comercializa toda clase de armas de fuego. ¿Okay? Aquí está el perfil de la compañía. Rifles, balas, revólveres, pistolas y un sinnúmero de elementos o accesorios relacionados a las armas de fuego. Es una empresa que está fundada en 1852 en Springfield, Massachusetts. ¿Ok? Bien, vamos a hacer análisis de esta empresa. Ok, listo. Nos vamos al precio de la acción. Actualmente estamos 14 de noviembre del 2021 y la acción se cerró el día viernes 11, 14, 3, el 12 de noviembre, cerró en $22,55 la acción. Y hubo una variación positiva ese día, el viernes, en 1,71% más. Y el rango en que estaba el precio estaba entre 14,50 hasta 39,61 en el periodo de un año. 52 semanas. Vamos viendo aquí en la página de eToro, donde hacemos las inversiones. ¿Sí? Aquí está el historial de las acciones. Vamos a ver el valor mínimo. Bueno, ahorita cerró, como dice, 22,73, 22,55. Tuvo un punto máximo por acá de 39, 29 de junio, más o menos tuvo ese pico. ¿Ok? 29 de junio, 30 de junio, déjame ver, ajá, 30 de junio. Y esta es la evolución del precio de la acción. ¿Ok? Muy bien. En tiempos de pandemia, en febrero, marzo del 2020, llegó a valer 5,75. Es decir, si tú invertías en 5,75 a 5,75 en tiempos de pandemia, esa acción vale ahora $22 y en algún momento llegó a valer $38, 38, $39. Ok, volvamos a nuestra paginita, eso en cuanto al precio de la acción. Vamos a ver la situación financiera, que es lo que nos compete a nosotros. Nos vamos a la parte financiera, los estados financieros, que es lo que nos interesa a nosotros analizar como analistas financieros, que nos preocupa la valoración de la empresa. Esta es la evolución de las ventas, revenue, esto está años fiscales, estamos bien, también si incluimos 5 años, ok, mejor. Ok, ahí tenemos la evolución de las ventas desde 30, vamos a seleccionar nuestro marcador para que lo puedas ver bien ahí ahora. Entonces tenemos las ventas evolucionado 903 millones, 606 millones, bajó un 32% en el 2018, en el 2019 bajó un 20%, en el 2020 subió 10% y en el 2021 ha subido al 100%. De pronto la gente se ha sentido insegura en sus hogares, qué sé yo, problemas de pandemia y ha habido un incremento de las ventas considerable en el 2021. ¿Ok? Bien, vámonos a ver el margen bruto de ventas, es decir, las ventas, revenue menos costo de venta, el gross profit. El gross profit margin, lo tenemos acá, vamos a verlo. ¿Okay? El gross profit margin, 380 millones en el 2017, 196 millones en el 2018, 185, 209, 459 millones y tenemos el margen bruto
42, 32, 38, 39, 43% de esta empresa, margen bruto. Smith Wesson Brands. Ok. Ok, vámonos a la utilidad neta. Utilidad neta y operativa. ¿Cuánto es el margen? Vámonos a Common Size y nos vamos acá. La utilidad operativa es la utilidad que tiene la empresa de las ventas, menos los costos, menos todos los gastos operativos, y tenemos la utilidad operativa va entre 22, 4, 9, 9, 30% en el 2021. El último trimestre, año fiscal, termina en abril del 2021. Ok. Eso es la utilidad operativa. Vámonos a la utilidad neta, más abajito. Utilidad neta, net income to company, tiene una utilidad del 14%, 3.8, menos 11 en el 2020 y 23.8 al cierre del trimestre de abril del 2021, que esta empresa presenta los estados financieros en la SEC. Ok, bien, sigamos. Eso en cuanto a la utilidad. Vamos borrando esa línea, ya no la necesitamos. Ya hemos visto los ingresos y gastos, utilidad neta. Vámonos al balance general, cómo está constituido su situación financiera en términos de balance general. Vámonos aquí, balance sheet. Ok, balance sheet, nos podemos ir a Standard Size y veamos, esta empresa tiene total de activos de la empresa, acá. Total de activos de la empresa, total assets, 788 millones, 745, 766, 729, y en el 2021 hay una fuerte reducción de los activos, 446 millones. Vamos, peguémosle una revisada que ha sucedido aquí. ¿Dónde esto es este millón? Okay. Veamos una revisión de los activos. Activos corrientes prácticamente están bien, o no ha habido ninguna variación fuerte. Prácticamente aquí había una variación fuerte en goodwill. ¿Ok? Goodwill es la cuenta contable del balance general. Cuando una empresa adquiere a otra, el valor del mercado de sus activos se coloca aquí. Aquí ha habido una reducción fuerte de 169, prácticamente 19, 140, 150 millones de dólares menos. Ok, por ahí va la reducción del total de activos. Listo. Y por aquí también. Other Long-Term Assets en 2020, 164 millones, y el 2021, 8. Habría que indagar un poquito. De pronto hubo venta de activos, que no lo tenemos aquí a la mano para saberlo. Pero hubo una reducción fuerte de los activos, y estos activos, vamos a ver cómo están financiados, vamos a Common Size. Estos activos financieramente están, estos activos están financiados. Primeramente, total de activos 100%, por deuda, liabilities 40%, y por equity, patrimonio de los accionistas, está el 59%. ¿Ok? 60%, 40% en promedio. Muy bien. Vamos bien por el lado del endeudamiento. Vamos viendo ahora ratios de solvencia, ratios de liquidez. La capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones a corto plazo que pueda tener. Vámonos a Data Explorer. Vamos a ver nuestro primer indicador, que es Current Ratio. Current Ratio es ratio de liquidez. ¿Qué mide el Current Ratio? Tú lo puedes revisar aquí con calma. En el link te comparto cómo sacar tu cuenta en Finbox para que puedas hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, el Current Ratio es la división entre Current Assets and Current Liabilities, y es un ratio que me permite ver la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. ¿Sí? Por eso considera los activos corrientes y versus pasivos corrientes. ¿Listo? ¿Cómo lo vemos? Vemos que tiene 2-1, una empresa muy líquida en cuanto a activos,
tiene dinero para pagar uno, tuviera exacto para pagar sus compromisos a corto plazo, pero tiene dos, el doble. ¿Ok? 2, 3. Muy bien. Por ese lado, excelente. Muy bien. Y es... Listo. Vámonos a un ratio un poquito más exigente, que es el quick ratio, que considera también los activos corrientes, pero no considera el inventario, porque considera que el inventario es un poquito más difícil hasta vender. El inventario toma más tiempo, entonces digamos que es un poquito menos líquido, menos, menos líquido para la empresa. ¿Okay? Entonces aquí puedes ver, la definición es una prueba ácida, o prueba ácida en español, que mide la habilidad de la compañía para usar los efectivos, los activos que se puede hacer rápidamente en efectivo, para cubrir con sus pasivos corrientes, lo más rápido posible. Aquí está la fórmula, aquí está como aplicado a la empresa Smith Wesson. ¿Listo? Entonces, veamos cómo cerró este indicador, este ratio, 1.4, 0.8 es bueno, 1.4 es muy bueno. 1.4, 1.4, excelente por ese lado, en el lado de liquidez de Smith Wesson. ¿Ok? Hemos visto que tiene ventas, por ahí ha tenido las ventas un poco de decrecimiento. Ha habido recuperación al cierre de 2020, trimestre de 2021, y vemos que los ratios de solvencia son buenos. ¿Okay? Ha tomado medidas en cuanto a la reducción de activos, aparentemente es lo que estamos viendo. Bien, ya vemos ratios de solvencia. Vamos a ratios de rentabilidad. Entonces, vamos a analizar el análisis DuPont de la empresa. Okay, vamos a hacer el análisis DuPont de la empresa, el retorno sobre el patrimonio. Vamos a cuantificar el ROA multiplicado por el leverage, apalancamiento financiero. Si yo lo multiplico, saco el ROA. El ROA es la utilidad neta, o sea, utilidad neta en porcentaje, el net income de la compañía, pero en porcentaje, y que era como el 27, 30%, si no me equivoco, y ya lo vamos a confirmar. Esto multiplicado por la rotación de activos. La rotación de activos, assets turnover, es la capacidad que tiene la empresa para generar ventas con los activos. Es un manejo eficiente de inventario, un manejo eficiente de los activos, maquinarias, equipos, vehículos para generar ventas. Me dice este indicador qué tan eficiente es la empresa. Si yo soy eficiente y multiplico por la utilidad neta, obtengo el ROA, me apalanco financieramente con proveedores, bancos, y obtengo el ROE, que es el indicador que los accionistas utilizan para ver qué tan rentable es su negocio. Muy bien, vámonos al primer indicador y lo vamos a ir completando. Vamos al net income, net income, net income, net income to company, pero desde el punto de vista del margen. No lo veo. Ok, aquí está. Net income company, considerado como margen. Ok. Para el cierre de abril de 2021 tiene un 23%, eso lo vamos a anotar. Vamos a considerar el último año declarado, 23%. Entonces tenemos el net income de Smith Wesson, 23%, pero no ha sido un net income en porcentaje muy constante, ¿no? Ha variado. Tenemos aquí 13, 14, 9, 13, bajado considerablemente, y una recuperación a finales de 2020. Muy bien, eso en cuanto al net income en porcentaje. Vámonos a asset turnover. Asset turnover. Rotación de activos. Aquí tú puedes ver el concepto, ¿sí? Se divide las ventas. ¿No? Aquí dividimos las ventas para el total de activos. ¿Okay? Total de ventas para total de activos. Y aquí están los cálculos para Smith Wesson. ¿Listo? Entonces tenemos al cierre de 2020, abril de 2021, 1.8. 1.8, bien, bastante bien. Para que tengas idea, Walmart tiene una rotación de 2, 3.
vamos a ver el de Walmart un ratito. Vamos a copiar esto. Vamos a ver, para que tengan una idea que Walmart, que es una empresa que tiene alta rotación, vamos a comparar un poquito con Walmart. Vamos a desviarnos un poquito y veamos para que veas que 2.3 es la rotación de activos de Walmart y Smith Wesson tiene 1.8, bastante bueno, bastante buena su rotación de activos. Es lo que te decía, 1.8. 1.8, si yo multiplico 1.8, casi 2 por 23, me da un ROA de 4.6, 46%. Vamos a ver si es cierto. Un ROA, vamos al ROA de Smith Wesson. Return on Assets es la división del Net Income porcentaje multiplicado por Asset Turnover, o también se lo obtiene dividiendo el Net Income dividido por el total de activos. Ok, aquí tenemos 42% en nuestro ROA, algo negativo, ha tenido sus caíditas en los últimos 3 años, puede preocuparnos un poquito, pero ahí vamos. Tenemos un 43% de ROA, 43% de ROA. Vamos completando nuestro análisis DuPont y vamos finalmente al análisis del apalancamiento financiero, financial leverage, así le llaman. Financial leverage es el total de financiamiento, de apalancamiento financiero, que es la división entre el total de activos para total de patrimonio. Ok, entonces, vamos a ver de cuánto es de Smith Wesson Brands. Es de 1.7, 1.9, 1.7, 1.9, 1.7. Usemos 1.7, marquemos 1.7, y si yo multiplico 1.7 por 43, wow, parece un ROE alto, casi 2 por 4, 8, 70, 80%. Vamos a ver cómo salimos con ese ROE. Return on Equity. Return on Equity. Y tenemos un ROE del 77%, del 77% para Smith Wesson. No es un ROE constante que se ha ido cumpliendo cada año. 2013 53, 51, 2015 27, 2016 37. Ha tomado sus medidas. No he profundizado en esta acción tanto, pero aquí vemos que se ha mejorado y tiene un ROE del 77%. Excelente ROE. Excelente ROE. Lo único malo que tiene es que no ha sido constante en el tiempo, por lo menos en los últimos 3 años. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vámonos a comparar un poquito este ROE con otros del sector. Esto está aquí abajo. Ok. Y el ROE de Smith Wesson es el más alto en promedio de los últimos 12 meses digamos que de su competencia, ¿no? Su competencia está acá y de acuerdo a la teoría de ventaja competitiva, si una empresa tiene ventaja competitiva, barrera a la competencia, diferenciación, se va a ver reflejado en los estados financieros, en los resultados financieros. Y Smith Wesson tiene el más alto ROE de su sector. ¿Ok? Muy bien. Punto a favor también. Eso en cuanto al ROE. Y vamos a borrar la línea. Vámonos ahora a realizar valoración. El mercado, vámonos nuevamente a la parte principal. Vámonos a la parte principal. El mercado dice que esta empresa cuesta, o la acción de esta empresa está al día de hoy, el mercado dice que vale 22,55. ¿Ok? Vamos a ver el método de valoración Discounted Cash Flow. Vamos a utilizar ese método y para ver cuánto vale la compañía en base a sus resultados históricos proyectados al futuro, traídos al valor presente, considerando los flujos, considerando la capacidad de generar flujo operativamente, considerando tasas de descuento,
y considerando variaciones de activos. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces nos vamos aquí a modelos. Nos vamos al modelo DCF, Discounted Cash Flow, y lo vamos a ver. ¿Ok? Vamos a correrlo y lo tenemos aquí. Entonces, el mercado está a 22.55 y aquí vamos a utilizar ciertas métricas. Utiliza el modelo de Discounted Cash Flow. Está considerando un discounted, tasa de descuento, tasa de costo de oportunidad del capital del 8%. Listo. Eso en cuanto a esos datos, todavía no nos vamos a los... Vamos a ver en qué consiste, ¿no, verdad? Recordemos un poquito que el método de Discounted Cash Flow usa el historial de crecimiento de las ventas y lo aplica a los 5 futuros años, 2022, 23, 24, 25. Aquí en el 2022 usa un crecimiento del 2%, 2023 una desaceleración, 24, 40%, 25, 20%, 26, 12%. De hecho, tú puedes cambiar aquí, no lo voy a hacer, pero tú puedes cambiar aquí el modelo y ajustar de acuerdo a tus proyecciones también. Lo vamos a ver cómo está. Y seguimos por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Proyectas, creas la proyección de flujos respectivos, ¿ok? Net Operation Profit, esto se llama el NOPAT, es la utilidad neta antes de impuestos, ¿ok? Esto por un lado, y proyectas el Free Cash Flow, ¿ok? Por acá proyectas el flujo de caja proyectado, libre, para los siguientes 5 años, con un valor terminal, ¿ok? Y aquí tiene el crecimiento de esos flujos, ¿listo? En eso consiste en metodología de método Cash Flow, Discounted Cash Flow. El modelo incluye ciertos ajustes, ciertas consideraciones, y nos vamos al cálculo del valor de la empresa. Entonces, nos considera 3 tasas diferentes y nos plantea 3 escenarios. 3 escenarios, bajo, medio y alto. ¿Okay? Y nos proyecta al final el valor de la empresa de acuerdo al modelo, en este caso 3.392 millones, para el modelo bajo, 3.615 y 4.098. Valora la empresa en esos términos y luego proyecta o divide ese valor, vamos a Equity Waterfall, y proyecta ese valor y lo divide para el número de acciones en el mercado y proyecta, aquí está, los 3.519, divide para 48 millones de acciones, shares outstanding, que se encuentran en el mercado, y proyectándolo tenemos una proyección del precio estimado de la empresa, de la acción de la compañía Smith Wesson, 73, 77 y 87. ¿Ok? Por eso tenemos, de esos 3, sacamos un promedio, el modelo saca un promedio, déjenme borrar acá, y tenemos que la empresa, valorada con este modelo, proyecta un fair value, un valor justo, considerando hoy esos flujos de $34.19. ¿Ok? $34.19 y el valor actual al cierre está en $22. ¿Ok? Bien. Ok, sí, Finbox Fair Value, ahí está. 34.19, un promedio, considerando el modelo de Finbox, acá tienes otros criterios, otras valoraciones. Muy bien. Dice Financial Health, dice que es excelente. Ok, listo. Muy bien, así hemos revisado el análisis financiero, valoración, precio de la acción de esta empresa Smith Wesson Brands. Si tú quieres invertir en esta empresa, no te olvides, te voy a dejar el link de eToro. Yo tengo por ahí un aporte, ¿ok? Puedes invertir, puedes buscar mi nombre, Ricardo Contreras, me puedes copiar, me puedes seguir y saca tu cuenta en eToro, ¿ok? Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, también te comparto el link de Finbox para que puedas hacer el análisis y también puedas tener acceso a esta información, ¿ok?
Y si necesitas aprender algo más de finanzas, estoy armando un libro constantemente actualizado de todo lo que hemos visto, valoración de la empresa, métodos de matemática financiera útil para la valoración y ratios financieros, información y conocimiento necesario para poder entender lo que hemos revisado hoy con el análisis fundamental y valoración de la empresa Smith Wesson. Gracias por ver el video, suscríbete al canal, ponme un comentario si te gusta este tipo de videos, compártelo, te saluda tu amigo Ricardo Contreras.